Buenas noches, hoy arrancamos con este nuevo programa que tiene la finalidad de darle a usted la información precisa, importante y necesaria para que pueda acudir a las urnas este próximo 20 de octubre como la persona mejor informada. Bolivia Decide tiene el objetivo de que usted conozca cómo son los candidatos, cuál es el pensamiento que tienen para gobernarnos. Y por supuesto también vamos a conocer sus programas de gobierno, los vamos a analizar, vamos a debatir con relación a esto. Hoy comenzamos ya a conocer a quienes son los protagonistas de esta contienda, los candidatos, y también a quienes nos van a acompañar, analistas y panelistas con quienes vamos a reflexionar, analizar, desmenuzar lo que pasa con los candidatos, con sus programas de gobierno y con este ambiente electoral que estamos viviendo hoy en día. Para nosotros es un placer acompañarles, así es que comenzamos de inmediato y voy a presentarles a quienes nos van a acompañar esta noche. Primero, vamos a conocer a la señora Marianela Paco. Marianela Paco nació en Tupiza, Potosí, periodista, comunicadora social, abogada, exdiputada por el Movimiento al Socialismo 2009, exministra de Comunicación 2015-2017, una de las principales impulsoras de la ley contra el racismo en Bolivia y las leyes en defensa de la mujer. Es un gusto. Gusto, Miriam, un gusto estar con toda nuestra gente. A continuación, Marcelo Silva. Marcelo Silva nació en La Paz, politólogo de profesión, profesor universitario, analista político y consultor. Estudios superiores en la Universidad Mayor de San Andrés, Universidad de Salamanca, España, Universidad Internacional de Andalucía, España. También es un gusto contar contigo. El privilegio mío, Miriam. Buenas noches. A continuación, Gustavo Torrico. Gustavo Torrico nació en La Paz. A sus 13 años empezó trabajando de manera eventual en la fábrica Said, haciendo bolsas y trasladándolas. Ahí conoció a muchos líderes y empezó su recorrido en la política y el sindicalismo. 2015, primer asambleísta departamental del MAS por La Paz. Gracias por acompañarnos. Y en Santa Cruz nos acompaña Saúl Paniagua. Saúl Paniagua nació en Santa Cruz. Abogado constitucionalista, especialista en Derecho Internacional, analista político, docente por más de 30 años en la UGRAN. Saúl, bienvenido, buenas noches. Buenas noches, un gusto compartir con este momento y a través de este medio una mesa tan selecta y para hablar de un tema que creo que toda la ciudadanía está pendiente porque estamos a 80 días de iniciarse un proceso electoral, de iniciarse una nueva etapa para nuestro país. Un gusto estar con usted. Antes de presentarles el tema sobre el que vamos a debatir en este primer bloque, quiero contarles las reglas de juego que vamos a tener entre todos, con Saúl, Marianela, Gustavo y también Marcelo. Primero, tendremos 3 minutos cada uno. Tendrán 3 minutos cada uno de ustedes para poder exponer sus criterios, sus opiniones. Y también vamos a hacer para cada bloque un sorteo interno, junto con Saúl, los 4, para que puedan, vamos a ver quién va a salir primero, quién va a salir al final hablando. Y sí les voy a pedir, y lo hago acá de cara al país, mucho respeto al momento de que ustedes puedan dirigirse a la audiencia, respeto también para con el tiempo de los compañeros que estamos acá para analizar los diferentes temas. Sabemos que cada uno de ustedes va a exponer sus criterios a la altura de sus antecedentes. Gracias una vez más por estar con nosotros, a usted que está acompañándonos en casa. Vamos a mostrarle a continuación esta nota que tiene que ver con el panorama electoral que en este momento está viviendo Bolivia. Nuestro primer panelista, analista en esta oportunidad, Saúl Paniagua, en Santa Cruz. Tiene 3 minutos, por favor. Sin duda,
La ciudadanía en este mes de octubre, el 20 de octubre, va a decidir sobre el futuro del país. Sin duda que en estos 80 días que faltan para llegar a ese escenario electoral, se tiene que esclarecer muchos temas que todavía no están puestos en la seguridad y la creencia que sí vamos a llegar hacia ese lugar. Está primero, sin duda, la credibilidad del Tribunal Supremo Electoral, que es un elemento fundamental, elemental que nos interesa a todos los bolivianos. ¿Cómo hacemos que el Tribunal Electoral sea creíble sin necesidad de recurrir a observadores internacionales, la OEA y otros organismos amigos que puedan venir a verificar in situ sobre el desarrollo de este proceso electoral? Ese es el primer elemento, porque se han anunciado una serie de movilizaciones a nivel nacional, porque hay un tema de inseguridad que ha generado en todo caso esto del actuar y desandar del Tribunal Supremo Electoral. El segundo tema, sin duda, está relacionado con quién va a llegar primero. Sin duda está relacionado también con que existe un esquema de gobierno, toda una estructura que se ha lanzado para no solamente volver a reconquistar el poder, sino volver a enamorar a toda la gente nuevamente, cuando hoy ya no se habla, por ejemplo, de nacionalización de empresas estratégicas del Estado, pero sí se habla de una agenda económica, una agenda de los pueblos para el bicentenario. Se está hablando de un hecho que va a suceder de aquí a 5 o 6 años. Ese es un elemento, se lo ve como una nebulosa, pero lo que hoy la gente está buscando es la certidumbre. Y observábamos, y es para comentario de todos, las propuestas económicas, las propuestas base de gobierno de cada uno de los partidos políticos que están en este momento están ingresando a la contienda electoral. No observamos solamente observación, hacemos esta observación porque vemos que hay consideraciones generales, pero no dicen cómo lo vamos a hacer. En el contexto que estamos viviendo en este momento, que está viviendo Bolivia, en el contexto latinoamericano, en el relacionamiento bilateral, que en este momento es premisa de todos los pueblos que están en este momento tratando de resolver sus propios problemas. Brasil lo hace algunos días directamente con Estados Unidos. Bolivia quiere ingresar al Mercosur y tiene el obstáculo del condicionamiento sin duda de el presidente Bolsonaro como una acción directa. Entonces son elementos que tienen que ser de una u otra modo esclarecidos por cada uno de los componentes en esta contienda electoral. Estamos hablando de otro elemento también, que es la atomización de las candidaturas. En este contexto observamos, por ejemplo, en 2017 hay un proceso de retención. Sí. Gracias. Para una próxima, por favor, vamos a seguir conversando. Es el turno de Marianela Paco. Gracias. El panorama que estamos viviendo a 80 días del día que las y los bolivianos estamos viendo un proceso que es absolutamente constitucional. Estamos viendo una institucionalidad del Tribunal Electoral bajo ataque, bajo asedio de quienes ya se sienten perdedores, imagino. Segundo elemento, en torno a el pueblo boliviano, está desafiada nuevamente su vocación profunda de participación democrática y la toma de decisiones para darle un mejor destino a nuestro país. En Bolivia estamos acostumbrados a decidir con participación a través de nuestro voto, y eso nuevamente está desafiado, para lo que hay que prepararnos. A diferencia de otra hora, nuestra población tiene mayor información, inclusive en las redes, pero hay que saber clasificar esa información. Desde las fuerzas políticas, tenemos una fuerza política consolidada desde la conformación de unas bases sociales de los que han constituido ese instrumento político, que son organizaciones sociales, a diferencia de otros aparecidos que al final terminan siendo reciclaje de un pasado reciente de Bolivia, de un pasado del más nefasto todavía, ¿no? Del periodo neoliberal que enajena y deja en la quiebra a Bolivia y con una extrema pobreza. Eso en cuanto a fuerzas políticas. En cuanto a perfiles políticos,
No vemos mucha renovación, sobre todo los que están liderando las encuestas ya tienen un pasado político con ese periodo nefasto de la historia del país. Y se tiene un candidato también conocido, como es el presidente Evo Morales, que le ha dado certeza, estabilidad al país y le ha garantizado soberanía. Puedo coincidir con Saúl al decir de que está en juego la certidumbre que deben dar en este caso los candidatos al encarar mejor su posicionamiento respecto de la institucionalidad en el país en torno al Tribunal Supremo Electoral. Sobre sus formas de comunicar, ahí se refleja claramente quienes tienen talla de liderazgo y quienes tienen solamente esa ambición y han elegido el momento de postular a la presidencia. Por tanto, podemos leer inclusive su nivel de relacionamiento social y su criterio para abordar temas de Estado en cada uno de los perfiles, débiles en los otros 8 y un liderazgo consolidado en el movimiento al socialismo con el presidente Evo Morales. En cuanto a programas, vemos los programas de los 2 segundos en las listas de las encuestas que vemos tienen un contenido absolutamente liberal, aunque dicen que no van a privatizar las empresas, pero en definitiva el enfoque es liberal, no es social, a diferencia de la profundización que muestra el programa de gobierno del movimiento al socialismo. Estamos entonces en esa ruta en la que, bueno, para mí, sobre todo, está el desafío en el pueblo boliviano de garantizar nuevamente con democracia esa estabilidad social y política y un buen futuro para el país. Y por el otro lado, el respeto a la institucionalidad. Mil gracias. Es el turno de Marcelo Silva. Gracias. A ver, simplemente para ser directos y ponerle los titulares a esta sabrosa discusión. La pregunta de los más de 7 millones de electores, ¿tendremos presidente en primera vuelta? ¿Tendremos una segunda vuelta electoral? Esa es la pregunta, que sin duda alguna, a 80 días del proceso electoral, es la más importante de este periodo. Tenemos un candidato con una tendencia a crecer, es indiscutible, es el presidente Morales, que está creciendo en las encuestas, pero no es del todo una buena noticia, no está creciendo como él quisiera. Las encuestas no logran darle más del 40% de la preferencia electoral ahora, y eso significaría, indudablemente, que tendría que disputar una segunda vuelta. Por otro lado, tenemos un candidato que, pese al principio despertar el entusiasmo de la gente, tiene una tendencia a bajar, que es la candidatura de Carlos Mesa. Sin embargo, tampoco su bajada es tan estrepitosa que le permita alejarse demasiado de ese 10% que podría ser la barrera para llegar a disputar una segunda vuelta. Pero hay una característica fundamental. Tenemos un tercer candidato, que es Ortiz, que sin duda alguna parece un producto suntuario de Santa Cruz y parece ser la opción política de Santa Cruz para poder apostar a la continuidad de la presidencia de Evo Morales, sin duda alguna. Y tenemos un número de indecisos todavía considerable, que en la mayoría de las encuestas está en el 20%. Por esa razón, este programa, sin duda alguna, es importante. Segundo elemento, lo que se disputa, la correlación de fuerzas después de la elección. Habrá gobernabilidad, alguien tendrá la mayoría, tendrán los 2/3 en la Asamblea Legislativa Plurinacional. ¿Cómo se va a configurar luego de haber presentado a los candidatos que indudablemente tienen una influencia determinante en la votación del ciudadano? Y el tercer elemento, el árbitro. Por supuesto, un árbitro que, más allá de ser cuestionado, tiene muy pocas visiones de dar pasos serios de institucionalidad. Tienen una especie de incontinencia verbal, pese a ser un órgano colegiado. Uno dice una cosa, el otro dice otra cosa. Por supuesto que los órganos colegiados tienen divergencias, pero jamás las hacen públicas antes de ser tratadas internamente. Muchas gracias. A ver, un pequeño resumen antes de darte paso, Gustavo. El señor Paniagua hablaba de que está en duda el Tribunal Supremo Electoral como una base para que sea creíble en este proceso electoral. También ha hablado de cómo volver a enamorar a la población, a la gente, al ciudadano de nuestra Bolivia, de la agenda económica, la agenda de los pueblos. Ha dicho de que la población está buscando certeza. Marianela ha señalado que el Tribunal Supremo Electoral está bajo ataque. La institución, como tal, bajo ataque. Ha hablado de los políticos aparecidos como un resultado del reciclaje de un pasado nefasto.
De los perfiles políticos no ha visto ninguna renovación y que el presidente Evo Morales sí le da certeza al país y que ha garantizado además la soberanía. Marcelo habla de este candidato, el primer candidato, Evo Morales, que sí tiende a subir, pero no está creciendo como quisiera crecer. De otro candidato, Carlos Mesa, que tiende a bajar, pero no tanto como para alejarse de Ortiz, que viene a ser más que nada como un candidato suntuario de Santa Cruz, exactamente. Y habla de un árbitro, el Tribunal Supremo Electoral. Ahora es el turno de continuar hablando sobre este panorama electoral de Gustavo Torrico. Gracias, buenas noches. El panorama político se mueve en estos momentos entre el deseo y la realidad sobre la que se vive en el país, sobre todo en el nivel de la oposición. El deseo de la oposición que cada mañana, luego de haber transcurrido 24 horas, despierta una realidad de la que no puede salir, y antes de salir niega esa realidad y vuelve a un deseo y a un sueño inconcluso. Y me explico. Las posiciones ambivalentes sobre las que se mueven, el deseo sobre el que se mueven es que renuncie el tribunal, que se vaya Evo Morales y vayamos a una candidatura entre nosotros, entre los buenitos que siempre hemos estado en este país. La realidad es que hay un candidato, hay un personaje, hay un pueblo que asumió las riendas de la conducción de nuestra vida y que obviamente tiene un programa serio de gobierno. Por lo tanto, esta posición ambivalente, este deseo de la oposición contrasta con la realidad. ¿Vamos o no vamos a las elecciones? Si vamos, perdemos. Si no vamos, perdemos igual. Esa es la realidad. Por lo tanto, se puede notar que mientras más hablan de democracia, más hablan de ir a las elecciones, de ganarlas, etcétera, más trabas le van poniendo, porque ahí está que denuncia el tribunal, que se vaya el 10 de octubre, a 10 días de una elección, señores, seamos serios. Eso no es verdad, ¿no? Entonces, aquí se va dando, y me permito responderle a mi amigo Marcelo, sí va a haber un presidente en primera vuelta, y sí va a ser ese presidente, el presidente Evo Morales, por un solo hecho. Tenemos, ya no, como preguntabas, Saúl, en Santa Cruz, que tenemos que enamorarle al pueblo, ¿qué le prometemos? No, nosotros, señores, nos casamos con el pueblo hace mucho tiempo. Tenemos que mantener la llama de nuestro amor flotando para llegar, como dice el matrimonio, hasta que la muerte nos separe, porque eso es lo que hemos venido haciendo, ¿ya? No necesitamos contarle historias, no necesitamos decirle al pueblo, esto vamos a hacer, esto. Ya hemos mostrado en este tiempo de lo que somos capaces. Hemos hablado de cosas impensables que nos han criticado, como un satélite con una planta separadora de líquidos. Hemos hablado de industrialización, hemos hablado de Bulo Bulo, estamos desarrollando el norte, el tren integrado, etcétera. Por lo tanto, ya este enamoramiento que concluyó en nuestro matrimonio, hoy se consolida construyendo nuestro futuro hacia adelante. Muy bien, gracias, Gustavo Torrico, y haciendo un resumen de lo que ha hablado de este panorama que está entre el deseo y la realidad, el deseo de la oposición, que cada día despierta una realidad de la que no puede salir, y una oposición ambivalente, en la que solamente quisieran entre los candidatos de la oposición conseguir a un ganador. Él habla que va a haber un seguro ganador el 20 de octubre y va a ser el presidente Evo Morales en primera vuelta. Quiero invitarle a usted a que participe también con nosotros visitando nuestras redes sociales, participando, por favor, con relación a los temas que estamos analizando en esta jornada. Hágalo con toda confianza y vamos a conocer además de cuáles son las preocupaciones que usted tiene en torno a cómo estamos viviendo actualmente en nuestro país. Y nuestra compañera Paulita Sánchez nos va a contar justamente ese ranking de 10 preocupaciones. Lo hemos hecho justamente saliendo a las calles, viendo qué piensa, escuchando lo que dice el ciudadano con relación a lo que quisiera que se cambie, sus preocupaciones.
Muy bien, Miriam, estos son los 10 puntos de mayor interés para el ciudadano. Economía, narcotráfico, educación, justicia, relaciones exteriores, corrupción, seguridad, trabajo, violencia y para finalizar, salud. Vamos contigo, Miriam. Muchas gracias, ahí estamos viendo, acaban de ver ustedes también, Saúl en Santa Cruz igual. Les hemos pedido a los panelistas que llenen justamente ese listado con 3 preocupaciones, ¿no es cierto? Y que vayan enumerando cuál es la primera preocupación, la segunda y la tercera. Y la vamos a ir dando a conocer esta información al final de este programa. Ya lo sabe, participe con nosotros. A continuación, y antes de irnos a la pausa, por favor, queremos mostrarle la siguiente nota con relación a qué opinan nuestros panelistas con relación a la renuncia de los candidatos y cuál es el sondeo que se da en la población. Bueno, yo creo que Jaime Paz Zamora renunció a la candidatura porque, en mi opinión, yo creo que él ya quiere terminar su vida política y por otro lado posiblemente quiere también que no se disperse el voto. Bueno, a Jaime Paz le puedo decir de que siga adelante y se respeta, ¿no?, que haya renunciado a la candidatura. Yo creo que el señor Rodríguez ha renunciado al puesto de la vicepresidencia, tal vez porque no ha habido una coordinación entre el partido mismo, donde lo tenía que elegir para vicepresidente. Bueno, que sea más digno. Yo pienso que una persona tiene dignidad y no prestarse a jugar con la seriedad de algo que es tan importante, las elecciones nacionales. Jaime Paz ha debido renunciar en realidad porque él ya se encuentra casi cansado demasiado. Simplemente él ha cumplido su misión en una gestión determinada. Supongo de que ahora en el momento no se encuentra en la perfección de salud. Edwin Rodríguez tal vez renunció por problemas políticos o familiares. Que esté tranquilo. Que Jaime Paz ha renunciado por ser servil al movimiento al socialismo. Que por favor dé prioridad a la gente joven. En este segundo bloque ya para hablar en torno a la renuncia de los candidatos. Hay 4 renunciantes, 1 a la presidencia, 3 a la vicepresidencia de sus partidos. Son 4 binomios que en este momento están fracturados. ¿Qué va a pasar? No lo sabemos todavía. Lo cierto es que vamos a conversar con nuestros panelistas, nuestros invitados, también en Santa Cruz, Saúl, sobre estos temas. A continuación, por favor, hablemos de la renuncia de Jaime Paz Zamora. De presentar en la Corte Electoral con copia al presidente del Partido Demócrata Cristiano y renuncia a la candidatura presidencial para estas próximas elecciones por el Partido Demócrata Cristiano. Gustavo Torrico, 3 minutos. Gracias. Sobre las renuncias, 2 que ya por sus características no tiene ningún sentido ni siquiera analizar, como es la del vicepresidenciable por Pambol, el señor Chuy, o el vicepresidenciable por el Frente para la Victoria. El que se anuncia por el Frente para la Victoria, en realidad este partido que vivió muchos años alquilando su sigla a Gil y a Mil en todo el país para elecciones municipales, subnacionales, para que se vuelvan diputados, sobre todo para que se vuelvan concejales. Eso fue un modo de vida del señor Rodríguez, en esta se le terminó y entonces trataron de armar algo con su hijo. Sobre Jaime, es un hecho típico de las personas que ya están no en la tercera, sino en la cuarta edad. ¿Sí? Los que ya están saliendo del panorama biológico, del espacio biológico que nos corresponde ocupar en este territorio, y que si ayer fuiste el gran boxeador o el gran atleta,
o el gran levantapesos, hoy con tus 80 y tantos años piensas que puedes seguir haciendo lo mismo, ¿sí? Y entonces se dio cuenta, o alguien le ha debido dar cuenta que estaba en realidad ya desde su candidatura, y lo digo con mucho respeto a la ciudadanía, ya era una bufonada. Eso ya era una bufonada. Jaime quizás pensó que saliendo al escenario el país iba a empezar a gritar, el MIR triunfará y el gallo volverá y cantará. No hubo tal. Entonces se dio cuenta, y espero que alguien le haya hecho reflexionar, o si reflexionó solo, bien por él. La denuncia que llama la atención es la del senador Rodríguez en el Frente de Bolivia. Dijo no, porque semanas antes, en la presentación de la misma candidatura, etcétera, estaba despotricando contra Carlos Mesa, lo llamaba cobarde, lo llamaba una y otra cosa, ¿sí? Y tiene que verse que el señor Rodríguez, al ir en una candidatura, perdía soga y cabra. Por lo tanto, primaron intereses económicos personales para retirarse. Porque el retiro de Rodríguez no le sumó un solo porcentaje al señor Mesa. O sea, que no hablemos aquí de que fue para unificar el voto, para que no se disperse, con un lenguaje tan bajo de politiquería. No lo hago por mi Potosí amado, por favor. Estamos en otros tiempos, los tiempos de la demagogia terminaron hace mucho tiempo. Tiempo, Gustavo. Por favor, Saúl Paniagua, con relación al mismo tema, 3 segundos, 3 minutos. Sí, sin duda, el derecho a la renuncia es un derecho constitucional. Es un derecho inclusive universal, que está en el contenido mismo de la Declaración de los Derechos Humanos. De ninguna forma se puede prohibir a la ciudadanía tener la potestad de elegir, cualquiera que sea. No podemos de ninguna forma hablar de un candidato o de otro, o indicar que tiene o no posibilidades, porque en realidad la definición la da la ciudadanía. Entonces, es un derecho universal, es un derecho de la autonomía que fue limitado por una ley de partido político que fue elaborado días antes de llevar adelante un calendario electoral e ingresó por la ventana y lógicamente ha causado una serie de trastornos. El concepto fundamental está relacionado a quién benefician estas renuncias. Sin duda, en la preeminencia, lo decía Gustavo hace un momento, sin duda la renuncia del vicepresidente de Óscar Ortiz hace que se atomice la votación y se vaya por una votación útil, ¿no es cierto? Entonces, sin duda, inclusive hasta las encuestas que se dieron hace algunos días hablaban de los binomios, ¿no? No había solamente el tema de Jaime Paz y por ahí algún otro, pero sin duda esto eleva a consideración de la ciudadanía 2 posibles candidatos, es decir, 2 candidatos que vayan a tomar la posta y acceder a un voto de un 40%, que no es la diferencia de 10%. Entonces, este es el sentido de lo que va la ciudadanía en estos momentos, está analizando y ha visto que en la carrera electoral existen 2 candidaturas. Una sin duda que se ha visto perjudicada, la de Óscar Ortiz, y otra la dejadez o la falta de criterio para tomar una decisión inmediata del Tribunal Electoral ante la renuncia de un candidato. Entonces, la posibilidad de sustituir a otro por un lugar, en un sentido, utilizan la ley de partido político, o otra la ley electoral que se pretende aplicar para uno y otro sentido, una contradicción absoluta. Entonces, considero que en este sentido ha elevado en los porcentajes la decisión del voto utilitario, donde se busca la consolidación de un sistema que viene de hace 13 años 30 segundos. En Bolivia, y otro, el cambio del sistema hacia otro proceso, en este caso, que enamore al pueblo. Ese es el gran sentido. Más que los cambios está en la propuesta. Por eso es que analizamos las propuestas de los partidos políticos y no encontramos algo que eleve a consideración del pueblo. Por lo cierto es que estas renuncias hacen que se atomice
la voluntad en 2 candidaturas y sin duda esta acción, este enroque que se ha dado en el ajedrez político va a beneficiar a una candidatura y probablemente disminuya las posibilidades de la candidatura que va al frente. Muchas gracias. Antes de continuar, voy a pedirles por favor ya para que vayan preparando la nota en torno a la renuncia del que fue candidato vicepresidenciable por Bolivia Dice No. Un resumen de lo que dijo Gustavo. Con relación a la renuncia de Pambón, nada que hablar. Sobre el candidato a la vicepresidencia del Frente para la Victoria, ha señalado él claramente de que este candidato ha estado alquilando durante muchos años su sigla política. De Jaime Paz Zamora ha dicho que es un hecho típico de quienes están atravesando ya la 4ª edad y que su candidatura era una bufonada. Saúl Paniagua ha hablado de que es un derecho universal esto de renunciar. Lo de Rodríguez también ha llamado la atención, lo mismo que dijo Gustavo Torrico, porque esto hace de que se vaya por una votación útil y habla concretamente de que en la carrera electoral hay 2 candidatos. Tenemos también, por favor, la nota que habla de la renuncia del senador Edwin Rodríguez. He presentado mi renuncia al Tribunal Supremo Electoral porque primero está la patria, primero está el pueblo, primero está mi Bolivia y mi Potosí querido. Acaban de escuchar ustedes la nota con relación a la renuncia de Edwin Rodríguez. Antes, por favor, ¿hay algo que dije mal? Sí, yo no hablé de Rodríguez diciendo que había que atomizarse el voto, como se está resumiendo. No, lo sí, dijo Saúl. Exactamente. Yo lo que dije es que esa denuncia fue inútil porque no le subió, contrario a lo que piensa Saúl, de que haya subido un peldaño más, si se quiere. Exactamente. Vale la aclaración. A continuación, por favor, con relación a la renuncia del senador Rodríguez. Marcelo. Gracias, Miriam. Voy a tomar la metodología de Gustavo en el sentido de dedicarme estos minutos a analizar la renuncia de Jaime Paz y la renuncia de Edwin Rodríguez. Los demás candidatos, con mucho respeto y cariño, por supuesto, tienen un peso intrascendente en el ámbito de los resultados electorales. Jaime Paz, desconozco las razones personales, no voy a ser tan duro como ha sido Gustavo en el sentido de ver que se está terminando su etapa biológica, casi dices que estaba en preembarque, don Jaime Paz, y eso me parece que no es correcto. Tenemos una lógica, por supuesto, de gente muy mayor en la elección. Carlos Mesa está en los 65 años, es uno de los candidatos más importantes. El presidente Morales en unos días va a cumplir 60 años, por lo tanto, biológicamente ingresó a la 3ª edad. Por lo tanto, tenemos candidatos mayores y, por supuesto, tienen todo su derecho de participar en los procesos electorales. No creo que era el problema la edad. El gran problema era de que su expectativa política era nula. Y eso no le permitía a lo que seguramente Jaime Paz entró a ser candidato, a negociar espacios políticos, probablemente para dejar atrás su candidatura o para negociar algún tipo de representación política. Al final eso es lo que domina, eso es lo que manda en la política real, cotidiana, diaria, ¿no? Creo que los resultados no lo acompañaban y peor aún, pasando a la historia con un nuevo cruce de puente. Por si acaso, para el televidente, Jaime Paz años fue representante de la Social Internacional, de la Socialista Internacional. En la línea europea, contraria siempre a la democracia cristiana. ¿Qué hacía alguien de la Social Internacional siendo candidato de la democracia cristiana? Por favor, esa era una incoherencia absolutamente política e ideológica que había mostrado Jaime Paz. Sobre la renuncia de Edwin Rodríguez, esta renuncia no deja de ser interesante por los elementos casi líricos que esgrime, que se atomizaba el voto, que Ortiz es un candidato que favorece a los intereses empresariales cruceños. Señor Rodríguez, ¿no sabía eso ustedes? En el momento de lanzar su candidatura, por supuesto que lo sabía, y era obvio. ¿Por qué renuncia ahora?
Esa es la gran duda. Probablemente porque se dio cuenta de que su figura simplemente era utilizada simbólicamente y porque seguramente alguien le empezó a pedir cuentas políticas de la representación política en Potosí. Muy bien, gracias Marcelo. Resumiendo, la expectativa política de Jaime Paz nula. Y como siendo un representante durante mucho tiempo de la social internacional estaba candidateando por la democracia cristiana, eso no lo ve como lógico. Perfecto. Vamos a continuar con nuestra presentación esta vez de Marianela Paco sobre esta renuncia de Edwin Rodríguez. 3 minutos. Me adscribo a la referencia histórica y a la parte de analizar y concentrarme en las dos renuncias, pero partiendo desde un enfoque más humanitario. Entiendo que lo de Paz, aparte de este contexto histórico, también tiene, por los rumores que han saltado, ¿no? Tiene que ver una razón de salud. Por el otro lado, el caso de Rodríguez en el Bolivia dice no, a quien favorece, no favorece, pues ese ámbito humano a mí me permite decirle a nuestro televidente de que tiene que tener muy en cuenta los temas de valores. Al igual que los derechos, está bien, pero los derechos ¿desde qué concepción? ¿Liberal o plurinacional o social? Porque en este caso, cuando se entra a hablar de derechos individuales en el marco del derecho liberal, sí, es pernicioso, tiene la libertad de renunciar y la norma debería garantizar una reposición de candidatos, ¿no? Pero desde el enfoque plurinacional o colectivo, social, como quieran, de los derechos, se entra en contradicción porque dicen no se puede obligar a alguien a mantenerse como candidato, y por el otro dicen hay que buscaremos un solo candidato, que todos renuncien, ¿no? Y les están faltando a sus derechos de las otras agrupaciones a participar en esta contienda electoral. Entonces tiene que ver con mantener en tema de valores la coherencia también discursiva en este caso, y ahí concurre el tema institucional que tiene que ver con el Tribunal Supremo Electoral, que debe dar esa certeza. Nuestra constitución política del Estado tiene una nueva naturaleza que es totalmente diferente a las concepciones liberales. Entonces su análisis debe enmarcarse en esta y garantizar la participación de todo frente político. Nadie está obligado a retirarse de la contienda. Y en el ámbito personal, respecto de los candidatos, a Carlos Mesa le ha marcado totalmente esa diferencia histórica que tiene con el Oriente. En el Oriente hay élites que no lo quieren, como bases que no lo quieren a Carlos Mesa, y con esta renuncia que supuestamente, según Ortiz, ha provocado de su candidato a vicepresidencia, lo que ha hecho es unir al Oriente en torno a su candidato Óscar Ortiz, en desmedro de Carlos Mesa, porque pierde y ratifica esas diferencias que tiene con Santa Cruz, que dicen, ¿no? ¿Por qué odia? ¿Por qué se resiente con Santa Cruz? Refuerza esa idea. 30 segundos. Y lo que hay que hacer es, desde la población boliviana, hay que seguir el hilo discursivo. ¿En qué momento nos están diciendo quién sale cómo? Porque parece refrendarse que la renuncia de Rodríguez ha sido nomás provocada por Mesa, porque ni bien renuncia, 5 minutos tarde creo que sale Carlos Mesa y dice, bueno, aquí estoy, yo fui el autor, ¿no? Bueno, así están las cosas. Gracias Marianela. Esto usted está viendo. Estamos viendo este cuadro. ¿Cree usted que Evo Morales debería debatir con Mesa u Ortiz? Ese es el tema sobre el que estaremos hablando en el próximo bloque. ¿Quién debería debatir? ¿Quién no debería debatir? ¿Qué dice el ciudadano? ¿Qué dice la población de Bolivia? Evo Morales sí debería debatir contra Carlos Mesa porque están riñéndose entre ambos puestos por el puesto de la presidencia. Evo Morales debería debatir con el segundo, ¿no? No me refiero a Carlos Mesa, porque ahorita en las encuestas está supuestamente Evo Morales como primero, Carlos Mesa segundo. Yo pienso que no debería debatir porque la oposición no tiene un programa de gobierno, no tiene una propuesta. Debería de debatir con todas las personas que así lo requieran. Solamente los incapaces rehuyen a los debates. Si no hay argumentos, es
es obvio que no van a debatir, porque si uno los tuviera, pudiera debatir con cualquier persona, hasta un simple ciudadano que se lo pidiera. Debe debatir con el señor Ortiz, porque él está, como decir, estrenándose en estas lides. Yo creo que Evo Morales definitivamente no va a debatir con nadie. Yo creo que Evo Morales debería de debatir con Carlos Mesa. Evo no tiene por qué debatir con nadie. Lo acaba usted de escuchar, esa es la opinión del ciudadano de a pie, de quien habita en esta patria tan hermosa que tenemos, con relación a quién debería debatir en estas justas electorales, quién con quién y quién no debería debatir. Enseguida estaremos justamente analizando este tema con nuestros invitados. Por favor, siga participando con nosotros. Esto es Bolivia Decide. Vamos a escuchar a continuación las declaraciones de don Óscar Ortiz, candidato a la presidencia por Bolivia, dice no, en torno a la renuncia de quien fue su candidato vicepresidenciable, el senador Edwin Rodríguez. Quiero compartir mi sorpresa total y expresar mi profunda convicción de que este episodio solo puede ser interpretado, desgraciadamente, en términos económicos. Como siempre he dicho, tengo las cuentas claras y las manos limpias. Llevo 13 años desde la oposición contra la corrupción, luchando desde la oposición contra la corrupción del gobierno del MAS. Y no me voy a permitir que un nuevo acto corrupto impida esta candidatura. Gustavo Torrico, tienes 3 minutos. Tómate un sorbito antes, por favor. Me ratifico en el hecho de que los fines, más allá de la lírica, como dice Marcelo, han sido eminentemente económicos. No tiene sentido una denuncia después de empezar toda una carrera, después de haber convivido con Óscar Ortiz 4 años. Ojo, no es que se han conocido hoy. 4 años en el Congreso, 4 años participando de las mesas de reuniones, de bancadas, etcétera, para luego decir, me salgo porque mi Potosí querido me ha pedido que no disperse el voto. Aquí hay un tema que hay que ver de fondo, miren, y es que por qué don Carlos Mesa empieza a ir para abajo. Va para abajo porque empezó con un techo, y en política lo peor que puedes hacer es empezar con un techo de preferencia. Siempre debes empezar en el piso. Lo hizo Óscar Ortiz, lo hizo el mismo MAS, lo hicieron hasta Víctor Hugo Cárdenas, no sé, que están un poco más abajo. Y esto te lo explico porque cuando salen a decir, busquemos el candidato único, sobre todo a partir de los medios de comunicación, no de los partidos políticos ni demás. Entonces todo el mundo se fue a poner su traje y dijo, este es el candidato único, y se empezó a describir a sí mismo, desde don Luis de Villa, todo el mundo que salía en la oposición se describía a sí mismo, ¿no? El candidato único debe ser un señor de 80 kilos de peso, que tenga barbita y que tenga un negocio de hamburguesas. Ah, sí, ese es el candidato único, por favor. Y cuando aparece la figura de Mesa, después de decir todo el tiempo que no, y se hace la primera encuesta, obviamente que esa cantidad es el techo. Y si en política apareces en el techo, te tiras para abajo. Lo sabemos todos los que hacemos política. Nunca del techo vas a poder subir más. Nunca, porque en esa encuesta opinaron los verdes, rojos, morados, etcétera, que estaban en contra de los azules. Ese es el punto. Por lo tanto, esa denuncia de Rodríguez a esa candidatura, en vez de sumar, le ha restado, porque un gran porcentaje también de las encuestas y en las votaciones viene pues del lado del oriente, viene de Santa Cruz, y eso solamente refuerza este
esa forma, como dice Carlos, esa forma provinciana, según él, de lo que ve en Santa Cruz la política. Eso es lo que ha ocurrido. Entonces, esto no va, tiene yo creo razón Óscar Ortiz, esto fue economía, simplemente economía. Perfecto. Para conocimiento de todos, vamos a escuchar lo que dijo en su momento la señora Paola Barriga con relación a la renuncia de don Jaime Paz Zamora. Jaime Paz Zamora no es candidato por primera vez en la vida. Él ya ha participado en muchas elecciones, él conocía cuáles eran los requisitos y lo correcto era que haga las cosas con el cumplimiento que establece el tribunal. Saúl Paniagua en Santa Cruz tiene 3 minutos. Sí, sin duda esto de la renuncia de un candidato o de otro partido, de un partido o de otro, de los 9 que están postulando, primero hay que sentar las bases que cualquiera tiene la decisión de seguir o no seguir en una candidatura, sea que está en primero en la encuesta o el último en la encuesta. Ese es un elemento central. Segundo, que existen las candidaturas que se han beneficiado o no se han beneficiado de los que están aparentemente en carrera para la pugna, la búsqueda del ejercicio del poder, porque en realidad ese es el sentido de una acción de un partido político y sin duda de ninguna forma la figura de un candidato a presidente o vicepresidente debe afectar la voluntad del pueblo. Mientras existan mayor cantidad de candidatos, estarán las mejores y las mayores opciones para el pueblo, porque quien da el poder es la soberanía del pueblo. El pueblo es el que elige y para ello tienen que tener sin duda un escenario mayor para resolver esta temática. Pero esta forma de cómo lo maneja el Tribunal Supremo Electoral, en un principio decir, rechazamos la renuncia de un candidato a la presidencia y de pronto con relación a otro no rechazan sino mantienen en statu quo, lógicamente eso afecta a 80 días de las elecciones, afecta a la ciudadanía en su conjunto que no tiene la certeza de lo que va a elegir en su momento como opción. Entonces, considero que en el fondo se está afectando el derecho a la elección del pueblo, si es que el Tribunal Supremo Electoral no resuelve esta contienda, lo tiene que resolver. Pues un partido político tendrá diferentes opciones y además, si tomamos en cuenta los diferentes escenarios de los partidos políticos, que los 9 que están en contienda, sin ninguno, casi todos son con siglas prestadas, que no han generado un proceso interno, no ha existido en ningún partido político una elección interna para decir, señores, hemos elegido nosotros este candidato o este otro candidato, ¿no es cierto? A pesar que hubo en enero ese proceso electoral de elegir los candidatos, pero interiormente los partidos políticos no han tenido la libertad de elegir conforme lo dice la norma que rige a los partidos políticos. Gracias. Sobre el mismo tema, Marcelo. A ver, sin pelos en la lengua, así de sencillo. La candidatura de Óscar Ortiz es la apuesta del sector empresarial cruceño y de ciertos sectores de clases medias para la continuidad del gobierno del presidente Evo Morales o, si usted quiere entenderlo de manera contraria, para que Carlos Mesa no sea presidente. Eso está claro. La candidatura de Óscar Ortiz solo tiene un efecto importante en Santa Cruz. Si usted revisa las encuestas en el resto del país, es una candidatura absolutamente periférica que en ninguno de los departamentos tiene más del 6% de expectativa electoral. Por supuesto que en Santa Cruz la candidatura de Óscar Ortiz es la primera y es la ganadora, es la primera en tendencia electoral. En ese sentido, por supuesto, Gustavo, que la lógica de la candidatura de Ortiz es económica y por supuesto también hay juegos económicos. ¿Usted cree que el empresariado cruceño podría apostar por un presidente como Mesa? Ya lo conoce, pero ¿usted cree que podría apostar cuando alguien le dice provinciano a la forma de administrar sus recursos o administrar o ver la política? Por supuesto que no lo hace. Claro que en esta ruptura se han dicho esas verdades, pero
Quien ha quedado mal parado, curiosamente, es el senador Rodríguez, que más allá de querer terminar como héroe, y hay que reconocer ahí el aparato de asesoramiento político que han tenido los demócratas, ha quedado más bien como villano. Y creo que esa renuncia no ha afectado en lo más mínimo la candidatura de Ortiz, más bien creo que la ha potenciado en Santa Cruz, por supuesto, avivando esa dicotomía que todavía existe entre Oriente y Occidente en el ámbito de una candidatura. Ortiz es muy útil y va a ser muy útil, por supuesto, para las élites cruceñas, por ejemplo, para negociar, ¿sabe qué? Los 2 tercios, porque probablemente Ortiz tenga esa llave y se tenga que pasar por él o por los demócratas para poder tomar decisiones en ese umbral político. Es también muy importante para poder visorar y construir un proyecto político a futuro. Pero insisto, y lo decía al principio, la candidatura de Ortiz es un producto suntuario de Santa Cruz. A continuación, vamos a estar con Marianela. Antes, por favor, un resumen. Insistes tú con que es un producto suntuario de Santa Cruz, que el término es solamente, o la intención es económica, para grupos de poder de Santa Cruz. Es una candidatura poderosísima en Santa Cruz. Y para ser candidatura poderosísima en Santa Cruz, necesitas una lógica empresarial, necesitas el apoyo de ciertos grupos políticos. Muy bien, gracias. Estoy seguro que Ortiz va a ganar en Santa Cruz la elección. A continuación, Marianela Paco. Yo creo que a veces vemos la política desde muy del occidente, ¿no? Esa afirmación, querido Marcelo, no es así. El empresariado privado de Santa Cruz no está con Ortiz. Y si ha logrado ganar cierta ventaja en votos estos días después de Rodríguez, es por otras razones mucho más emotivas, coyunturales. Estructuralmente, ¿no? El empresariado como tal, con toda su fuerza cruceña, participa de la construcción del plan de gobierno, inclusive dentro del movimiento al socialismo. Es el movimiento al socialismo que le ha dado mayores avances en términos de crecimiento económico, posibilidades de mayor inversión, mayor estabilidad, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, por ese lado yo creo que hay que abrir más la mirada a que el tejido que ha logrado el presidente Evo Morales ha logrado consolidar con esa incursión y esa participación directa en la planificación del Estado futuro. A diferencia de estos otros candidatos, bien, hay momentos emotivos, todavía estamos en pleno proceso al día de. Entonces las encuestas van a tener esa variabilidad. Sin embargo, lo que sí se consolida es el carácter de estadista, liderazgo y, bueno, una persona que articula en el presidente Evo Morales, que representa al movimiento al socialismo. Por el otro lado, gente que no logra impactar eso. Ahora, si ves la correlación de fuerzas en el tema electoral, de cuánto logra cada quien, históricamente nos han demostrado, y con lo que nos han gobernado, no pasan del 35% los 6, 7, 8 frentes políticos que se pueden organizar desde los conservadores o la derecha. A diferencia del movimiento al socialismo, que su voto duro siempre lo ha mantenido entre el 30 y 35%, otras veces hasta el 40%. Hoy estamos en veremos porque hay un buen contingente de gente joven que va a entrar a votar, y creo que, si no me equivoco, está en el 30%. Entonces, esos sí son sujetos de encantar, de reenamorar y sobre todo de informar, porque esta generación no puede ser emotiva como nosotros, a los que la información nos llegaba una semana después, un mes después, no, hoy lo tienen así, pero sí el desafío está en discernir toda esa información y llegar a la verdad, y ahí nuevamente se pone en juego el tema de valores en política. La política ya no da lugar, como en otra hora, que te digan lo que quieran, que te mientan. No, hoy tienes la posibilidad de averiguar y de ver cuánto se ha hecho o cuánto se ha renunciado para huir de una responsabilidad de administrar un Estado. Muchas gracias. En Bolivia Decide entramos a analizar los debates, quienes piden debate. ¿Qué dijo Carlos Mesa? ¿Con quién quiere debatir? Por la presente tengo a bien formalizar la invitación que hice pública hace 21 días para sostener un debate público con usted sobre los temas que le interesan al país.
Hay que recordar que primero dijo sí, luego no, después otra vez sí, y entró en un mar de confusiones y de contradicciones en todo caso. Vamos a ver qué dice don Óscar Ortiz, con quién o quiénes quiere debatir. Por eso Evo Morales no va a debatir. Y yo le reclamo a Carlos Mesa, que desafía a un debate que sabe que no se va a dar, porque sabe que Evo Morales no va a aceptar, pero huye al debate real, huye al debate que yo le planteo, porque para desafiar a debatir hay que estar dispuesto a debatir. En Santa Cruz, Saúl Paniagua tiene 2 minutos. Sí, sin duda que un autócrata, o como lo hemos visto en todos estos años, el presidente actual de Bolivia nunca ha debatido. Lo hemos visto en el Congreso de Bolivia como diputado, articulando, efectuando un trabajo político, eso es verdad, pero ya como jefe de Estado, lógicamente dice, yo gobierno escuchando al pueblo, pero lógicamente existen unas contradicciones, como lo que sucedió con el 21 de febrero del año 2016, el tema del referéndum, que le dijo no, evidentemente. Entonces, en el espíritu de él, obviamente que no va a debatir, y obviamente que no le conviene debatir con nadie, porque si está primero en las encuestas es demasiado obvio, y la decisión él la va a tomar de debatir o no debatir. El Tribunal Electoral probablemente pueda llamar a todos los candidatos a una consulta con relación a esta temática. Es bueno para el pueblo boliviano saber quiénes son sus candidatos y cuáles son sus propuestas, que ya las tenemos por escrito nosotros. Pero sin duda, no va a debatir. Si hablamos de Carlos Mesa tampoco va a debatir, supongo, con Óscar Ortiz, o Óscar Ortiz no va a debatir con el presidente Morales. El presidente Morales así se ha manifestado, y esa es su forma del caudillismo que lleva adelante en estos 13 años o más de este proceso político. Antes también lo hizo, y obviamente que quienes son sus correligionarios de su partido sabe que él es así. Entonces, en esos términos él se maneja, no al debate, porque obviamente si él está primero, ¿qué va a debatir? ¿O cómo va a debatir? Obviamente que a él no le interesa debatir. Sería interesante, reitero, que el pueblo boliviano escuche a los proponentes de esto y que vayan a escuchar a una propuesta y una confrontación, porque es una confrontación de ideas, nada más que eso. Por eso es que, reitero, el tema del debate es, como dice Óscar Ortiz, no va a debatir el presidente, pero lo cierto es que está lanzado el desafío, y de repente, ¿quién le dice que pueda aceptar al presidente? Porque más son las cuestiones que unen a Carlos Mesa con el presidente actual que lo separen. Muy bien, gracias. Evo nunca debatió, dice usted, no le conviene. Mesa no va a debatir con Ortiz, Ortiz posiblemente no debata con Evo, pero rescatamos esto, que sería interesante que el pueblo pueda escuchar a los proponentes, a los candidatos de estas elecciones. Marianela, 2 minutos. La pregunta es si quieren debatir o quieren un espectáculo o un espacio de circo. ¿Qué va a hablar un estadista con un cobarde, con uno que se ha corrido a administrar la gestión del Estado, con alguien inseguro que se contradice, que no le aclara, no le transparenta al pueblo boliviano, no le dice que ha mandado a quemar, por ejemplo, todos los documentos de los gastos reservados? ¿Qué va a debatir con un sujeto así? Un estadista como el presidente Evo Morales y candidato a la presidencia. Un estadista que ha demostrado que es capaz de conducir el Estado hasta consolidar estabilidad económica, estabilidad social, ha logrado proyectar la era de la industrialización, ya se ha sembrado la semilla de la industrialización, y cosechar todo eso seguramente aquí un tiempo las y los bolivianos lo vamos a tener, pero es esa talla de personaje, el candidato del movimiento al socialismo, alguien que sí sabe hacer las cosas, que le ha dado certeza al país, que le ha dado dignidad, y entre otras cosas que no tuvo la capacidad de hacer Carlos Mesa en su tiempo, es darle soberanía al país.
Entonces, ¿cómo puedo ir a debatir o cómo puedo yo dejar debatir a un estadista con una persona que es cobarde y que está buscando a costilla del presidente Evo Morales, del candidato a la presidencia por el MAS, a costilla tener una tribuna donde, ¿qué va a hacer? Aparte de tener buena verba, digamos, ¿no? Proponer, sabemos que su propuesta es absolutamente liberal y no garantiza soberanía como lo hace el estadista Evo Morales. Gracias, Marianela. ¿Quieren debatir o un espectáculo? Ella se pregunta, porque un estadista como el presidente no va a debatir con un personaje inseguro como Carlos Mesa. Evo ha demostrado que es capaz de conducir al Estado, proyectar la era de la industrialización. En cambio, Carlos Mesa no le ha dado soberanía al país en ningún momento. 2 minutos, Gustavo Torrico. ¿Qué sentido tiene un debate a estas alturas sobre algo en visiones de país que ya se debatió en un pasado? Con Carlos Mesa, el debate se lo dio el 2003, exactamente. Luego de la salida de Gonzalo Sánchez de Lozada y sus posteriores denuncias casi continuas, porque había un problemita y denuncio, había otro problemita y denuncio, vino la denuncia final. Ese es el debate entre Evo y Carlos. Porque en ese año, don Carlos Mesa salió ante los medios a decir: yo le pago su sueldo con la limosna que recibo de afuera, y usted, señor diputado Evo Morales, venga, es muy fácil desde ahí, venga y administre el Estado. Fue el debate. Ahí está el debate, sí, Evo administró el Estado. Por lo tanto, no hay nada más que debatir, don Carlos Mesa. Y Marianela, mi compañera, tiene razón. Y yo lo había dicho incluso en son de broma, en una entrevista que me hacían los periodistas. Los carcas no le ponen pues el escenario para que venga a cantar el guitarrero de la esquina. Por favor, no lo van a hacer. Entonces, veamos los niveles. Y sobre todo, bajo esa impostura. ¿Alguna vez en su vida lo vieron a don Carlos Mesa con chompita, chamaza y jeansito yendo a la plaza? No nos va a contar, don Carlos. ¿Alguna vez se lo vio en toda su vida comiendo en un mercado? Por favor, son esos tiempos viejos en la política y esas anquilosadas cerebrales que uno tiene, le hace mucho daño pues al candidato. Y con Ortiz tampoco tiene que debatir Evo. Con Ortiz ya debatimos el 2008, 2009. Recuerden, la media luna, el que no nos dejaban aterrizar, el que querían separar el país. Recuerden lo que han hecho y ese debate se solucionó con un presidente que va hacia los 2 tercios. Muchas gracias. Con Carlos se ha debatido el 2003. Hay que recordar sus renuncias constantes. Hay que ver niveles. ¿Alguna vez a Carlos Mesa, usted se pregunta si lo hemos visto por la Plaza Murillo con una chompita, con un jean o comiendo en algún mercado? Todo eso lo ha dicho el señor Gustavo Torrico. Y con Ortiz tampoco tiene por qué debatir el presidente, porque ya lo hizo el 2008, el 2009. Hay que recordar lo que pasó con la media luna. Marcelo Silva, 2 minutos. A ver, la lógica de docente universitario hace que mi racionalidad pueda partirse en 2 visiones. Una, el debate es formalmente fundamental en democracia, sin duda alguna. Y esto debería estar legislado, debería estar normado. Todos los candidatos deberían debatir, porque es una forma en la que el ciudadano tiene que informarse acerca de los temas, por supuesto, que están en debate y en propuesta electoral. Bien, primer ladito. Pero el segundo lado, ya como persona que ve la política como realidad, el debate es parte de una estrategia electoral. Y esta segunda parte me lleva a pensar de que no hay razones para que el presidente Morales debata con nadie. Y no por los argumentos que precisamente mis colegas en mesa lo proponen. No es que no haya temas que debatir, por supuesto que hay temas que debatir. Al principio hemos analizado un poco las encuestas y hemos visto que el enamoramiento que decía Gustavo Torrico al principio, pues está friecito. Hay algo que ha lesionado ese enamoramiento, no está en los niveles de amor y apogeo que tenían antes. Hay problemas y hay deudas pendientes, que las encuestas las marcan, no las marco yo. Primero, la insistencia por la repostulación, ese afán de que
quedarse para siempre en el ejercicio del poder político. Es una preocupación del ciudadano. El tema de corrupción y el tema de justicia son elementos que todavía están en deuda. Pero ¿sabe cuál es el problema fundamental en el debate? El debate es de que bajo la creación de un imaginario de liderazgo tan importante como Evo Morales, usted como estratega político lo pondría al igual que Carlos Mesa. No, por supuesto. Ese sería un error táctico y estratégico. Evo Morales tiene que estar encima de todos los candidatos y ese es el imaginario que nos han creado los compañeros. Y con esto termino, ¿Qué? 2 horas o 1 hora para que ese candidato pueda tener un grado alto de exposición. Los que debaten son iguales y cualquiera le podría faltar el respeto o cualquiera le podría lanzar algo que electoralmente le podría causar daño. Por eso, estratégicamente, ¿para qué debatir? Muy bien. Rescato lo que dice Marcelo. El debate es parte de la estrategia electoral, pero no hay razón para que el presidente Evo Morales debata. Y nos quedamos con esto, por favor. Vamos a ver el siguiente cuadro que tiene que ver con la preocupación o las preocupaciones que tiene el ciudadano. ¿Qué deberían priorizar los candidatos para mejorar el país? Les pido, por favor, en controles, vamos a escuchar el sondeo de los ciudadanos. De la salud, porque la verdad que hay mucha gente que está muriendo porque no tiene los recursos para ayudarse, para salir, para defenderse. Lamentablemente la gente que tiene dinero puede acudir a un médico, pero la gente que no tiene muere en las calles, abandonada, sin nadie que le ayude. Economía, trabajo, empleo para los jóvenes están muy abandonados porque no tienen trabajo los jóvenes. La salud más que todo, porque estamos siempre... Con la salud siempre trabajamos, señores. Es la salud, porque no hay buenos médicos aquí en Bolivia, porque los médicos que son buenos que se van afuera. La salud es lo primordial. Bueno, sin salud no se puede hacer nada, es cuando hay salud se puede trabajar, se puede, ¿no es cierto?, forjarnos. Que los médicos están peleando, yo creo que es justo, porque los policlínicos están abarrotados, el hospital obrero hasta en camillas están, y con el seguro universal esto ha empeorado. Quédese con nosotros, volvemos enseguida ya para las conclusiones finales y veremos qué es lo que dicen nuestros invitados, nuestros panelistas, sobre las preocupaciones que ellos han escogido, la priorización que le dan a la necesidad del pueblo, qué se tiene que mejorar, qué se tiene que cambiar en el país. Volvemos con Bolivia Decide. Estamos ya en este último bloque para hablar acerca de las conclusiones con relación a las preocupaciones que los ciudadanos han expresado sobre qué debería mejorar en nuestro país. Vamos viendo primero lo que dijo Saúl Paniagua en Santa Cruz. Él ha visto que le preocupa el tema de la economía, la justicia y salud. Don Saúl, en Santa Cruz, tiene usted 2 minutos para explicarme por qué la economía. Sí, sin duda la economía, porque hemos visto las reservas internacionales en este último tiempo, como hoy se está destinando este año 2019 alrededor de 1.200 millones de dólares de las reservas internacionales que teníamos en 2015, 2016 en los 15.000 millones y estamos en los 7.000 y un poco más millones de dólares. Entonces, ¿qué es lo que pasa? ¿Cómo reactivar la economía? Vemos los jóvenes que están desempleados. La economía informal ha crecido alrededor del 67, 70%. Hemos visto que hemos perdido mercado. Ese es el gran debate. ¿Cómo vamos a generar riqueza? ¿Cómo vamos a ampliar los mercados del gas en las nuevas contrataciones y todo aquello? Entonces, eso es lo que nos preocupa en particular. El último informe de un crecimiento que no va a superar el 4% con tendencia a ser menor. En el tema de la salud y educación hemos visto que en la propuesta de los 13 factores o 13 aspectos que plantea la agenda de los pueblos para el Bicentenario, habla en tercer lugar, habla de la salud y la educación, cuando en realidad la salud debería estar en prioridad. La prioridad número 1 debería ser salud, educación y economía, sin embargo está en un tercer lugar. Lo mismo en la propuesta que formula Comunidad Ciudadana, y Bolivia dice no. Entonces, creo que ese es el aspecto central y fundamental que a la ciudadanía le está preocupando. ¿Qué voy a llevar
yo papá, mamá, que voy a llevar el pan de cada día, mis hijos ya están en periodo universitario y no tienen fuentes de trabajo, ¿cómo va a generar las fuentes de trabajo? En el tema de la educación también hay una incertidumbre, lo conocemos en la comunidad universitaria. Nosotros estamos hace tantos años, más de 30 años, ejerciendo la docencia universitaria. Entonces hemos visto que se está atomizando todo aquello, los presupuestos no alcanzan, no son suficientes, les quitan recursos inclusive de asignación a las universidades sin ningún sentido. Tiempo, por favor. Obviamente el Estado no está cumpliendo con esa función. Gracias. Les pido un favor. Solamente explíqueme el primer tema de las preocupaciones que han escogido. El primer puesto en el que ustedes han colocado de la preocupación que también han visto de lo que se tiene que mejorar en el país. Marianela Paco, ha escogido, por favor, doña Marianela, educación, economía y violencia. Y en primer lugar es el tema de la educación. ¿Por qué? 2 minutos. Es importante la educación porque si sabes qué haces y qué tienes que hacer al mismo tiempo, te vas a permitir administrar bien tu alimentación, por tanto tu salud, vas a cuidar, vas a saber cómo planificar tu salud, vas a saber ser creativo, saber qué hacer para incursionar en el ámbito económico y también con el tema de la justicia, la violencia, la corrupción y todo aquello parte de una educación, pero profundizando en el tema de valores. Sin ello, pues van a ser simples máquinas, digamos, que van a ir a repetir las cosas y es un modelo de educación que estamos cambiando. Hemos dicho que hoy queremos un modelo de educación social comunitario. ¿Cuánto se hacen en las universidades? A Saúl hay que recordarle cuánto lleva transformar, educar a la sociedad. No es pues de la noche a la mañana y lastimosamente hemos heredado un Estado con mucha deuda social. La economía informal es producto de ello y por esa razón se ha constitucionalizado la economía plural, que en cuanto a planes de gobierno tienen que concentrarse más que en liberar a inversiones ajenas, en fortalecer la producción interna, pero todo parte de la educación para saber administrar, para saber proyectar, planificar, inclusive posicionamiento de mercado, etcétera. Para mí clave es la educación para mejorar la calidad de vida de todo boliviano y boliviana. Muchas gracias. Vamos a continuar. Gustavo Torrico ha escogido como las principales preocupaciones el tema de economía, justicia y trabajo. En primer lugar, economía. Economía al igual que Saúl Paniagua. ¿Por qué, Gustavo? Tienes 2 minutos. Sí, aunque con un enfoque diferente. La economía de un Estado como en el que estamos viviendo hoy, una economía estable, de crecimiento, de diversificación, hará la base fundamental del Estado que nos podrá llevar a construir necesariamente una mejor educación, como se clama Marianela, una mejor salud para el pueblo y obviamente a partir de la reinversión de esta economía en crecimiento podrás generar las fuentes de trabajo necesarias a partir de industrializaciones puestas en marcha de plantas, etcétera, 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 ¿sí? Por lo tanto, el tratar de hoy mostrar que se baje o se suba un poco los presupuestos de los universitarios es no querer tener la memoria retrospectiva de lo que teníamos ayer, ¿sí? ¿Cómo mejoró la vida del ciudadano a partir de una variación en el salario mínimo del salario básico, ¿sí? De 400 estamos en 2000 ¿sí? Y cada año empezamos a subir tanto el salario como la compensación por la inflación. Por lo tanto, esta base económica que se ha construido en este tiempo es lo que nos preocupa en esta elección. ¿Qué va a ocurrir mañana? Sí, ya nos los dijeron. Relaciones, fuera los bonos sociales, después se desdijo, pero eso ya no le creemos, por primero que cuentas. Por lo tanto, la economía en crecimiento, en estabilidad que tenemos en este gobierno, es lo fundamental para el país y para su crecimiento. Muchas gracias. Vamos viendo ya las preocupaciones que ha marcado Marcelo Silva. Economía, salud y justicia. Y pone en primer lugar economía.
¿Por qué? 2 minutos. Sí, gracias. Rápidamente, voy a ser portavoz de la lectura de la mayoría de las encuestas. La preocupación que tiene el ciudadano en vistas a la elección de octubre es el tema económico. Hay una percepción en la mayoría del electorado positiva acerca del crecimiento y la estabilidad económica. Y por supuesto lo que se quiere es de que se mantengan esos ambientes fundamentales que le permiten al ciudadano desarrollar sus actividades de forma normal. Creo que esa es, por supuesto, un elemento a favor de la propuesta o de la gestión que ha hecho el presidente Morales. Pero como me sobran unos segunditos, quiero decir que hay otras preocupaciones que también están muy cercas en el tema de la encuesta. Es el tema de salud, que parece ser una deuda pendiente, y por supuesto el tema de justicia y corrupción. Estos últimos 2 elementos precisamente no corren a favor de lo que se ha hecho en el último periodo de gobierno. Les agradezco mucho infinitamente por haber estado con nosotros en este primer programa de Bolivia Decide, que es para nosotros como medio importante para que el ciudadano también llegue a las urnas bien informado. Gracias en Santa Cruz a Saúl Paniagua, gracias por su participación. Muchas gracias. Es un gusto. Gracias. Marianela, muchas gracias. Marcelo. Gracias. Lo mismo para ti, Gustavo. Gracias, Miguel. Este es parte del plantel estable que le va a presentar Bolivia Decide para analizar, reflexionar temas y también cuando estemos en debate con los candidatos a las elecciones. Por mi parte, gracias como siempre. Buen descanso. Nos reencontramos en próximas horas.